a sus inserciones y su accionar, que recordamos que nacen las vértebras de la D12, o sea, la última vértebra dorsal, y las 5 vértebras lumbares, que recorre por delante la articulación coxofemoral, y que termina en el trocánter menor del fémur, ¿sí? Acá tenemos la inserción distal. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, porfa? ¿Sí? Gracias. Bueno, este músculo se une como psoas al ilíaco, que es el otro vientre muscular, que como su nombre lo indica, nace en el ilíaco. Y el tendón terminal es de ambos, ¿no? Del psoas y del ilíaco. Su acción, y acá viene lo interesante, que también ya lo vimos, es que normalmente cuando actúan los dos psoas juntos y se contraen, provocan anteversión de cadera, es decir, llevan la pelvis hacia adelante, más que de cadera, de pelvis, ¿no? Anteversión pélvica. Pero por otro lado, también son los principales flexores de cadera. Aquí tenemos una flexión importante con ambos miembros superiores, ¿sí? Del lado posterior teníamos al grupo glúteo, este grupo glúteo que estaba formado por glúteo mayor, menor y mediano, y me interesaba que vieran estas imágenes, porque se ven de manera clarita las disposiciones de las fibras de los 3 glúteos, ¿sí? Habilitando el micrófono cuando les pregunto, porque no los puedo ver con la pantalla compartida, pero ¿qué acciones tenía el grupo glúteo sobre cadera? Extensor de cadera. Extensores de cadera, perfecto. Esta era como la acción principal del grupo glúteo en conjunto. Pero luego teníamos de esos 3 glúteos, el más profundo, el glúteo menor, que ven que los 3 nacen en la fosa ilíaca, pero el glúteo menor es el más profundo, que provoca abducción y rotación interna, un glúteo mediano cuyas fibras son bien externas, por eso es un músculo abductor de cadera, acá lo tenemos en acción, el glúteo medio, y el glúteo mayor, que es netamente extensor, ¿sí? Bien, no quiero que se compliquen con el resto de la información que aparece en este texto, que es un texto bien de biomecánica, que lo usamos en biomecánica, pero sí me interesaban las imágenes, ¿sí? Luego tenemos el cuádriceps, y acá quería mostrarles los distintos vientres del cuádriceps, de ese cuádriceps formado por 4 vientres musculares, con un vientre bien profundo, ¿sí? Que era el crural, con un recto anterior que es el que sale desde más arriba. Fíjense que esta es la única porción de cuádriceps que nace en coxal. Por lo tanto, habíamos dicho que el cuádriceps se podía tomar como un accesorio en la flexión de cadera, porque este vientre muscular del cuádriceps puede actuar como flexor. El resto, como nace más abajo, ya no tiene injerencia o importancia en la flexión de cadera. ¿Y cuáles son los vientres que nacen más abajo? Los bastos. Basto interno y basto externo, que son los principales extensores de la rodilla. Terminan en un tendón común, que es el tendón rotuliano, que se inserta por debajo de donde está la rótula en la tibia, ¿sí? Bien. Habíamos hablado de Débora, ¿sí? te hago una consulta. ¿Dijiste que los bastos internos y externos son los principales extensores de rodilla? Sí. Ok, genial. Acuérdense que su ángulo de mayor eficacia está dado en los últimos 30 grados de extensión, que ahí es donde los bastos tienen su verdadera función. Recordamos también que la rodilla, cuando está en semiflexión, posee una rotación automática hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Que esto es importante recordarlo. Teníamos otros músculos flexores como el sartorio. Esta es la posición que yo les comentaba en la que el sartorio está plenamente acortado, ¿ven? Acá estaría el recorrido del sartorio que vemos acá, haciendo rotación externa de cadera, abducción y flexión. Y acá aparecen los isquiotibiales, separaditos para verlos bien, ¿sí? Tenemos semimembranoso y semitendinoso, que ambos nacen en la tuberosidad isquiática del coxal y terminan en la zona interna de la rodilla. Y el bíceps largo, o bíceps crural, que también nace en la tuberosidad isquiática, pero en lugar de ir hacia la zona interna de la rodilla, se dirige hacia la zona externa de la rodilla en la cabeza del peroné. ¿Sí? Bien,
Obviamente que ambos isquiotibiales, ambos no, los tres, son los principales flexores de rodilla. Pero cada uno, según a la zona donde llega de la rodilla, tiene su componente en la rotación externa, en el caso del bíceps crural, o rotación interna, en el caso de semitendinoso y semimembranoso. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Podrías repetir eso Una último de pregunta, la rotación interna y externa? Repito, vuelvo. ¿Cómo sería una rotación de rodilla? Sí. Para imaginarse, ahí vuelvo. Para imaginarse la rotación de rodilla tenemos que pensar en un movimiento de tibia en relación al fémur. La tibia puede ir hacia afuera o puede ir hacia adentro en relación al fémur. Esto o esto. ¿Sí? Normalmente las rotaciones nosotros las podemos visualizar cuando nos imaginamos el pie fijo y la rodilla que gira hacia un lado y hacia el otro, pero lo que tenemos que pensar es que el eje de movimiento en esa rotación es la tibia, hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? Obviamente son poquitos grados, no nos imaginemos una rotación enorme, son poquitos grados hacia afuera y hacia adentro. Normalmente la rodilla tiene esta posibilidad de rotar cuando está en semiflexión. Cuando nosotros tenemos la rodilla extendida, hay una cierta sensación de estabilidad y los ligamentos laterales están tensos y ahí la rodilla no rota, pero apenas hacemos una pequeñita semiflexión, ahí sí la tibia puede ir hacia afuera o hacia adentro. Y según hacia dónde se dirija la tibia, nosotros tendremos contraído, ahora vuelvo a la imagen que alguien me pidió que lo repitiera, o tenemos contraído semitendinoso y semimembranoso, que son los isquiotibiales que van hacia la zona interna de la rodilla, que sería esta, o bíceps crural, que es el músculo que va hacia la zona externa de la rodilla, hacia la cabeza del peroné. Hay personas, esto lo van a ver en biomecánica, pero hay personas que normalmente tienen su rodilla rotada externamente o internamente por una cuestión postural, porque llevan sus pies hacia afuera, etcétera, etcétera. Y esto hace que ciertos isquiotibiales estén permanentemente acortados. Entonces, a veces es muy interesante, en el trabajo de rehabilitación o en la ejercitación, volver a darle a esta musculatura la longitud necesaria para poder liberar a la rodilla de esa rotación permanente. ¿Sí? Eso lo van a ver. Perdón, profe. Sí. Los bailarines suelen tener este tema del bíceps crural como continuamente tenso para mantener el pie para afuera. Totalmente. La postura permanente de pie hacia afuera o de rodilla con rotación externa o inclusive de cadera con rotación externa hace que muchos grupos musculares estén permanentemente acortados. Es como un refuerzo que hacen con su postura, tal cual, tal cual. Y eso puede traer después compresiones articulares, ¿no? Puede traer problemitas articulares, que eso después lo veremos. Bien, otro grupo interesante para observar en estas imágenes que yo quería que vieran son los aductores, ¿sí? Los aductores que en forma de abanico, ¿se acuerdan? Iban de la rama púbica a la línea interna del fémur, en escalera, el aductor mayor, el medio y el menor, en forma escalonada. Estos aductores, obviamente, tienen por función, acá los vemos bien, acercar el fémur, esta sería la línea media del cuerpo, esta es la parte interna, esta es la parte externa, acercar el fémur a la línea media del cuerpo. Acá vemos una acción de aducción con flexión de cadera, ¿no? Bien. Otro músculo interesante que quería que vieran, nuevamente, es el tensor de la fascia lata. Este músculo que también nacía en coxal, iba por fuera de la cadera y terminaba en un gran tendón largo en la zona de la tibia. El tensor de la fascia lata es otro de los grandes abductores, junto con el glúteo medio, ¿sí? Y el mayor, formando el deltoides glúteo, que también provoca una pequeña rotación interna de rodilla. ¿Por qué? Porque ese tensor de la fascia lata nace acá, pero termina en la zona interna de la rodilla. Entonces, si yo acorto este músculo, va a provocar una pequeña rotación interna de rodilla. Bien.
A ver si tenía algo más interesante para ¿El sartorio también intervenía en ese mismo movimiento? Exactamente, también era rotador interno de rodilla, correctísimo. Acá vemos de costadito al deltoides glúteo, vemos al grupo glúteo y al tensor de la fascia lata, realmente formando una especie de deltoides, al igual que en nuestro hombro, pero en cadera, ¿sí? Entonces, cuando estos dos músculos actúan juntos, se realiza abducción de cadera, y ahí lo vemos. Perfecto. Ahí estamos. Y por último, quería mostrarles, bajando un poquitito, la acción de gemelos. Esperen que pasamos los dispositivos del pie. Todo esto es sumamente interesante, pero no hace falta que profundicemos tanto en lo que respecta a la anatomía general del miembro inferior. Se imagina que podríamos ver mucho más, pero la idea es que ustedes no se compliquen con la cantidad de temas para el examen. Bueno, a ver si puedo avanzar un poquitito más y mostrarles acá. Bueno, ahí estamos. Quería mostrarles el trabajo del tibial anterior, uno de los principales flexores dorsales del tobillo. ¿Se acuerdan que les dije que este músculo va por la cara externa, anteroexterna de la pierna? Y miren cómo termina en un tendón en la base del primer metatarsiano. Por eso yo les decía que este músculo es flexor dorsal del tobillo y además es inversor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se acorta nos lleva el pie, esperen que bajo y se los muestro, ¿ven? Nos lleva el pie a la posición de inversión, es decir, nos lleva la planta del pie hacia adentro, ¿sí? Ahí tenemos bien acortadito el tibial anterior. Mientras que en la zona externa de la pierna tenemos a los peroneos laterales, que yo les dije que eran, ahora les muestro, los principales eversores del pie. A ver si tenemos por acá abajo para mostrar. Acá, peroneos laterales, ¿ven? Van bien por la cara externa de la pierna y terminan en el quinto metatarsiano. El tibial anterior terminaba acá, en el primer metatarsiano. Por eso cuando se contraía, llevábamos la planta del pie hacia adentro. Pero cuando se contraen los peroneos laterales, que terminan en el quinto metatarsiano, para que estos puntos de inserción se acerquen, yo lo que hago es una eversión de pie, es decir, llevo la planta del pie hacia afuera. ¿Queda claro? Miren, ahí está el dibujito abajo para que lo vean. Su acción es levantar el borde externo del pie. Algunos autores dicen que son pronadores del pie, como si yo pudiera nombrar la pronación y la supinación, pero en la pierna, al igual que lo hacíamos en el antebrazo. ¿Se entendió? Muy bien. Todos los músculos del pie, que los hemos nombrado por arriba, y finalmente los gemelos, último grupito que vamos a ver con estas imágenes, ¿sí? Los gemelos, interno y externo, nacían ambos en tibia y terminaban en un tendón común en el calcáneo, en un hueso del tarso. Son los principales flexores plantares del tobillo, ¿sí? Ahí los tenemos en acción. Cuando hago flexión de rodilla, colaboran con la flexión de rodilla junto con los isquiotibiales. Por eso podemos decir que también son colaboradores en la flexión de rodilla. Y tienen como músculos sinergistas, o sea, músculos que acompañan a esos gemelos en la flexión plantar, una serie de músculos cortos que son todos músculos que se insertan en el pie, que por supuesto no hay que saberlos de manera individual para el examen. ¿Sí? ¿Ven que cierro ahí? Bueno, con estas imágenes lo que hicimos fue como un pequeño repaso de los grandes grupos musculares que ustedes tienen que reconocer en cuanto a sus acciones y también tienen que saber cómo elongarlos. Estos grupos musculares que mostré recién, de todos podemos decir cómo se elongan. ¿Por qué no nombré otros músculos? Porque yo no les voy a pedir en el examen cómo elongarías el flexor largo del dedo gordo, ¿se imaginan? ¿Sí? Que lo podría tomar, pero digamos no tiene ningún sentido.
teniendo grandes grupos musculares para poder describir en movimientos y en elongación. O no les pediría, no sé, ¿cómo elongarías el tibial posterior? No, obviamente que no. Pero estos grandes grupos musculares que vimos hoy son músculos que ustedes deben reconocer por sus acciones y deben saber cómo elongarlos. Y cuando digo deben saber cómo elongarlos, es que tienen que poder describir la acción articular que hay que hacer para elongar ese músculo, ¿sí? Como hemos hecho en el primer parcial con los músculos de miembro superior. Y con ese grado de detalle, porque recuerden lo que nos pasó en el primer parcial, cuando, por ejemplo, pedí la elongación de cuadrado lumbar. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el problema que tuvimos con esa pregunta de parcial? A ver si recuerdan. Que faltaba una faceta de elongar. Exacto, que, digamos, algunos habían logrado describir la inclinación lateral de columna como principal movimiento de elongación, y está perfecto, pero habíamos hablado de que ese músculo tenía 3 direcciones de fibras, horizontales, verticales y oblicuas. Por lo tanto, era un músculo extensor de columna, y era un músculo inclinador y rotador. Bueno, acá, ¿qué puede pasar? Supongamos que yo pido en el examen músculo de la respiración esternocleidomastoideo, ¿se acuerdan? Del músculo uno de los músculos accesorios de la inspiración. Ahí tenemos otro músculo que también es flexor de columna cervical, inclinador lateral y rotador. Si yo tuviera que elongar el ECOM, este esternocleidomastoideo, y ustedes me dicen, bueno, haría una extensión de columna cervical, y lo dejan ahí, volvemos al mismo punto que antes. Está bien, hay ciertas fibras que se van a elongar con la extensión, pero también yo tengo que pensar en la inclinación y en la rotación. De hecho, cuando yo les conté que el acortamiento permanente de un ECOM es lo que se conoce como tortícolis, justamente para poder trabajar en la elongación de ese ECOM y poder terminar con esa tortícolis, yo tengo que trabajar en extensión, en inclinación y rotación hacia el lado contrario. Y eso hay que poder describirlo. ¿Está bien? No son muchos los músculos que tienen tantas opciones de movimiento, pero por ejemplo el psoas, piénsenlo como flexor de cadera, pero también como músculo lordosante de columna lumbar. El sartorio es flexor, pero también es rotador interno y aductor. Bueno, entonces yo les pido ese grado de análisis en las acciones musculares. Recuerden que tienen a su... Sí, Natalie. Si yo hago esto, por ejemplo, ¿me ves? Sí, te veo. Hago esto y esto. Sí. ¿Estaría elongando bien el esternocleidomastoideo o acá estoy elongando otra parte del cuerpo? Ahí estás elongando trapecio. ¿Sabés por qué? Okay. Porque vos estás haciendo, Natalie, un componente de flexión, rotación e inclinación lateral. Lo que a vos te va a tirar acá es el trapecio. El ECOM lo vas a poder elongar en extensión, en inclinación lateral y rotación para ese lado. Ahí. Ah, ok. Porque en realidad... Hacia atrás y para el costado, digamos. Claro, porque el tema es este, los 2/3 anteriores del ECOM los tenés hacia adelante. Entonces, cuando actúan los dos juntos son flexores. Entonces vos para elongar tenés que pensarlos al revés. Tenés que pensarlos como extensores. En cambio, el trapecio sí es extensor de columna cervical. Entonces vos para elongarlo flexionás, además de rotar e inclinar. Ok, perfecto. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Sí. Les decía que la ventaja que ustedes van a tener en este examen, como en el otro, es que la información la tienen ahí. Entonces no es que uno se tiene que acordar de memoria cada acción muscular, pero cuando yo les doy la pregunta, en lugar, insisto, de ir corriendo a la web a encontrar la respuesta, que a lo mejor la fuente de donde ustedes sacan la información les tira un componente de movimiento, ustedes vayan a la clase donde vimos ese grupo muscular y vean cuántos componentes de movimiento involucramos para ese músculo y traten de hacer la respuesta lo más completa posible, ¿sí? Bueno, les voy a compartir el trabajito de integración que les preparé, son estas 20 ideas de consignas que podrían estar para que empecemos a resolverlas juntos y juntas. Avísenme cuando aparece. Bueno. ¿Se ve o no se ve? No, no apareció. No apareció.
Ah, no, entonces esperen porque no, a ver, ¿qué hice? Que no la compartí, esperen. No, no se ve. Esperen, ya voy, ¿eh? Ahí voy. Cierro esta. A ver ahí. Ahí va, Ahí sí, ahí sí se ahí ve. sí. ¿Ahí sí? Ah, buenísimo. Bueno. Resolvemos la primera pregunta entre todos y después vamos a la pausita y seguimos con las otras en las 2 reuniones que siguen, ¿sí? Bueno, la primera que armé fue cómo está formada la cintura pélvica y cuáles son las articulaciones de la pelvis. Está formada por Sí, dale, Carlos. la columna sacrocoxigia unida con los coxis, que son el hueso que está formado por el ilión, el pubis y el isquión. Perdona, sí. A ver, una pequeña aclaración. Vos decís columna sacrocoxigia, en realidad, bueno, eso no estaría mal, es la parte final de la columna, correcto, sacro y coxis. Ahora, y coxales, no coxis. O sea, los 2 huesos que forman parte de la pelvis son el sacro con el coxis y los 2 coxales. Y bien dijiste, dentro del coxal tenemos 3 zonas, ilion, isquion y pubis. Hasta ahí estaría contestada la parte de cómo está formada la pelvis. La pregunta tiene una segunda parte que sería las articulaciones. ¿Cuáles serían las articulaciones de esa cintura pélvica? La sacroilíaca y la sínfisis pubiana. Perfecto, ahí está, la sacroilíaca derecha-izquierda y la sínfisis pubiana. En este caso de pregunta, yo les pedí que nombraran, entonces la respuesta ahí terminaría. Si la pregunta dijera describa las articulaciones, ustedes además de nombrarlas, tendrían que indicar de qué tipo son, por ejemplo. En el caso de la sínfisis púbica, es una anfiartrosis formado por pubis y un disco de fibrocartílago. Y la sacroilíaca es una diartrosis, es decir, que esa tiene cápsula, membrana, líquido, tiene todo y tiene ligamentos. Si bien las 2 carillas son planas y se mueven poco, es una diartrosis, ¿sí? Si bien estos son conceptos que nosotros vimos para el primer parcial, están incluidos en el segundo, chicos, en este sentido. Las generalidades de articulaciones de músculos y de huesos corren para este segundo parcial. No es que, no, como yo vi clasificación de articulaciones para el primer parcial y ahora estoy en otro tema, ya no la nombro. Se supone que hay ciertos conceptos que los llevamos para este segundo parcial. Bueno, muy bien. Entonces ahora, si hay una duda en esto que estamos repasando, pregunten, o lo volvemos a decir. Pregunta 2. Mencione los movimientos pélvicos y un grupo muscular protagonista de cada movimiento. Anteversión y retroversión. Perfecto, Mirta. Y ahora vamos a nombrar un grupo muscular que sea protagonista en la anteversión pélvica y un grupo muscular que sea protagonista en la retroversión. En la anteversión, el psoas ilíaco. Bien. ¿Y en la retro? Si ustedes separan y hacen una retroversión pélvica, sienten qué músculos se contraen. ¿Qué decías, Carlos? Perdón. Glúteo menor. Bien, podría ser cualquiera de los glúteos, podría ser, vamos a agregar músculos para que lo piensen. En la retroversión tenés contracción glútea, tenés contracción abdominal, porque me estoy llevando el pubis hacia arriba. Podría haber una pequeña contracción de cuádriceps, como flexor de cadera, ¿sí? Podría haber una pequeña contracción de isquiotibiales, porque yo me estoy llevando la tuberosidad isquiática para abajo, ¿sí? Entonces fíjense qué cantidad de músculos yo puedo nombrar contrayéndose en la retroversión pélvica. Bueno, hacemos la pausita y en un ratito nos encontramos con el resto de las preguntas, ¿sí? Por supuesto que esta cantidad de consignas las van a tener a mano, ¿sí? Bueno, nos vemos en un ratito.